Antepasada, creo que fue solo el Estado. Espérate, Mitani, la semana pasada hemos trabajado gobierno y Estado. Pues. ¿El resto no tiene cubicón? Trabajamos Sí, Miss. organización del Estado. Organización del Estado, ya, esa fue la segunda. ¿Y la primera semana? El Estado me parece, Miss. El Estado, ¿no es cierto? Ya, este tema tiene mucho que ver con los temas anteriores. Este es el gobierno y Estado, es decir, vamos a combinar, ya, para que quede clarísima la idea. Y como ya hemos tocado temas anteriores que son similares a este, va a ser muy fácil. ¿Listo? Listo, muy bien. Ahora sí. Iniciamos. Dice, a ver, alguien me ha escrito por el chat. Danitza, ya, listo, muy bien. Gobierno y Estado. Comúnmente suelen confundirse formas de Estado y de gobierno. Cuando hablamos de formas de Estado, chicos, voy a preguntar al final. Si no respondes, 0. Te dije, enciende tu cámara, no la enciendes. Yo no sé si me estás atendiendo, no me estás atendiendo. ¿Ya? Entonces, yo voy a hablar. Si tú crees que es importante anotar algo, anótalo, pero quiero verte atento. Y después, cuando yo termine, te voy a preguntar, ¿por qué dijimos que era esto? ¿Por qué era esto? Y si no respondes, definitivamente no has estado atento, ¿ya? Y te voy a poner X en participación oral. Listo. Dice, comúnmente suelen confundirse formas de Estado y gobierno y de gobierno. Cuando hablan algunas personas de formas de Estado, dicen, ay, el Estado es democrático. Otros dicen, el Estado es izquierdista. El Estado es unitario. ¿Qué quiere decir? Que solo uno gobierna. El Estado es descentralizado. Es decir, que no solo se basa en la capital, sino también en los diferentes gobiernos. El Estado, y así le dan varias acepciones a Estado. Y en cuanto a gobierno, ¿y qué es gobierno? No, el gobierno es, a ver, lo que hace el presidente y el Congreso. Ya. Entonces, ahí dice que se confunde, sí, se suele confundir. El gobierno no es lo que hace el presidente o el Congreso, no. La palabra Estado y la palabra gobierno tienen mucho que ver. Si decimos, sí, es verdad, el Estado es descentralizado, sí. El Estado es unitario, sí. El Estado es representativo, sí. Ahora, en el tema de gobierno, vamos a ver en qué clase de gobierno estamos. ¿Nuestro gobierno es autoritario o es democrático? Disculpe, ¿qué dijo? Democrático. ¿El Estado es autoritario o es democrático? Democrático. ¿Qué significa democrático? Que el curso favorito. ¿Cómo? Que eligen a través de votos. Ya, muy bien, elección a través de votos, muy bien, en la que el pueblo es el que elige, ¿no es cierto? ¿Verdad? Muy bien. Sí, Miss. ¿Y dónde está? Ya, listo, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer ahorita vamos a ver cuál es la diferencia exacta entre Estado y gobierno, un ratito. Miss, no lo entendí muy bien. ¿Qué dijo Miss?
Miss Lady, Miss... Un momento, debo estar haciendo algo. Listo, ya volví. Hay unos arranques ya, listo, vamos a ver. ¿Qué es el Estado? El Estado es la comunidad social. El Estado eres tú, el Estado soy yo, son tus padres, tus vecinos, todos. Somos el grupo social, ¿ya? Que nos vamos a organizar según la política, la política en común, según el territorio. Ahora, ¿qué es el gobierno? Porque son dos palabritas que se confunden acá. El Estado, entonces, repito, es el grupo social organizado. ¿Y qué es el gobierno? El gobierno, bueno, en realidad lo que hay es órganos de gobierno que son propios que es soberana e independiente, pero ya no se refiere al grupo social, sino se refiere como gobierno de que es algo soberano, independiente y que va de la mano con otras comunidades. Quiere decir, en este caso, que el Estado se refiere a las a las instituciones permanentemente que se hacen en un país, que funcione el país, es el conjunto de instituciones durables que conforman el gobierno de un país. Ese es el Estado. Y el gobierno se refiere al conjunto que ejerce cargos del Estado. El gobierno es como, por ejemplo, el Estado es el Congreso y el gobierno son los congresistas. El Estado es el Congreso, que son el conjunto de personas que tienen un cargo. ¿Y quiénes tienen un cargo? Los congresistas. Ya. Estado, los que están, o es el conjunto, y gobierno son los que tienen el cargo. En este caso, el Perú es el Estado. ¿Quién sería el gobierno? El presidente y los congresistas. El presidente y los ministros. Muy bien, Mitani. Mitani, mi casa es el Estado. ¿Quién sería el gobierno? Mis papás. Tus padres, ¿verdad? Listo, ya quedó clara la idea, creo. Dan, tu casa es el Estado. ¿Quién es el gobierno ahí? El que manda. ¿Y quién manda? Mamá, ¿verdad? ¿No? Mamá y papá. Mis abuelos. ¿A qué no manda mamá y papá? Rayos. No. Ya, bueno, ahí hay una autoridad. Esa es una familia autoritaria, entonces. Miss, ¿usted de qué está hablando? ¿De los 5 o de toda mi casa? Estoy hablando de tu casa. Tu casa es como el Estado. Hemos colocado el ejemplo así. Parece que estás con sueño, recién te has levantado, creo. Escúchame, el Estado es tu casa. El gobierno es quienes toman riendas sobre ello, quienes la representan. En tu casa, ¿quiénes mandan? Mis papás. Tus padres. Entonces, ellos son el gobierno. ¿Y por qué saben por qué ellos son los gobiernos? Porque ¿qué hace el gobierno? Vigila la Constitución, si tienes deberes, si tienes derechos, si se ha de repente cometido algún caso ilícito y tiene que entrar el Poder Judicial, es decir, el gobierno tiene que estar observando todo ello. En tu casa, si tu mamá y tu papá son gobierno, tu papá y tu mamá tienen que ver que tú no pegues a tu hermanita, que tu hermana no te moleste, que la pequeñita no esté llorando de repente a cada rato. Entonces, a eso más o menos va dirigido. ¿Entendiste, Dan? Sí, Miss. Listo, ¿más claro? Difícil, ¿ah? Ya, sigamos. sigamos. Ya.
Por eso es necesario diferenciarlas, ya que estos dos términos significan cosas totalmente distintas. Ya te diste cuenta que es distinto, ¿verdad, Diego? Sí, Miss. Listo. La palabra Estado designa la totalidad de la comunidad política. En este caso, la comunidad política es tu casa. La comunidad política es el colegio. La comunidad política es el Perú. La comunidad política es el mercado, por ejemplo. Es decir, el conjunto de personas e instituciones que forman la sociedad jurídicamente organizada sobre el territorio determinado. En cambio, la palabra gobierno comprende solamente la organización específica del poder. Poder. ¿Quién manda en casa? Mamá y papá. Ellos son el gobierno. ¿Quién manda en el colegio? Los profesores y los directores. Ellos son el gobierno. ¿Quiénes mandan en el mercado? Los dirigentes. Ellos son el gobierno. En una junta vecinal, ¿quiénes mandan? Los dirigentes. Ellos son el gobierno. ¿Listo? Constituido al servicio del Estado. Otra cosita. Ellos gobiernan no en beneficio de ellos. Gobiernan en bienestar de la sociedad. En tu caso, si la casa es el Estado, mamá y papá el gobierno, ellos tienen que actuar o organizarse, o ese poder no es que, muy bien, Dan, como yo soy el gobierno, tú lavas, tú trapeas, tú limpias, tú aseas, cuida a tus hermanas y luego te pones a estudiar. Mamá, ¿y tú? No, yo me voy a pintar las uñas. No, no es así. En el caso del gobierno, es que se vea el bien común, que las tareas sean divididas. En el caso de, por ejemplo, Isaac, ¿por qué tu cámara está apagada? ¿Sí, Miss? Listo. ¿Por qué tu cámara está apagada, Isaac? Isaac. Es que, Miss, ¿cómo se llama? Es que si prendo mi cámara, se van a estar moviendo acá en mi cuarto. Que mamá entra y sale, que estoy ordenando mi cuarto. Es un asco. Por eso la tengo apagada, pero yo la prendería, Miss. Buena tu sinceridad. Listo. Isaac, escucha. Entonces entendiste, tu casa, Estado, tu mamá, gobierno. ¿Tu mamá puede gobernar como ella quiere? No. No. Gobierno es en beneficio de todos los que están dentro de tu casa, que ninguno de ellos se sienta mal, ni que se siente sobrecargado o maltratado. ¿Entendiste? Sí, Miss. Listo, perfecto. Continuamos. Entonces ya quedó claro. Al final voy a pedir un ejemplo de cada uno. El gobierno es solo uno de los elementos constitutivos del Estado. Es decir, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del Estado. Quiere decir que el Estado está arriba y debajo del Estado está el gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es uno de sus elementos. Entonces, si es uno de sus elementos, quiere decir que no son lo mismo. Sigamos. Es el conjunto de órganos directivos del Estado o de la institución, o conjunto de instituciones por las cuales las sociedades realizan y desarrollan aquellas reglas de conducta necesarias para hacer posible la vida de los hombres en una condición social. Claro, como te dije, el gobierno, el Estado es el Perú, el gobierno del presidente, y el presidente tiene que ver y tiene que organizar de tal manera que todos los que vivimos en este país podamos tener un buen estilo de vida, hasta el alcance de que él considere, pues, ¿no? Que no es un favor, sino que es un servicio, es su trabajo. Listo, ¿ya? Es una condición, es hacer posible una buena condición de vida. Mientras las formas de Estado se refieren a la manera de ser fundamental de la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado, las formas de gobierno tienen relación con la modalidad adoptada por los órganos directivos que formulan, expresan y realizan la voluntad del Estado. Repito, mientras las formas del Estado
quiere decir las diferentes entidades, se refieren a la manera de ser fundamental en la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado. Quiere decir que, si usted me dijo que mi casa es el Estado, va a depender si tu casa es democrático, va a depender si tu casa es autoritario, si es unitario. Por ejemplo, si en tu casa es democrático, el tipo de gobierno va a ser favorable porque todos van a tener una tarea, que mamá va a mandar una tarea a desarrollar. Pero si es autoritario, mamá no se va a poner o papá no se va a poner a pensar, porque mamá o papá estamos poniendo de ejemplos como Estado. Si es autoritario, ellos no van a ver si es que estás en capacidad o no de hacerlo. Simplemente te mandan y punto. Tú lo haces porque lo haces. Así creas que no tiene razón, igual lo haces. Eso es un régimen autoritario, ¿ya? Y unitario es cuando el Estado piensa en sí mismo, no importa lo que piense el gobierno, ¿ya? Entonces, mientras las formas del Estado se refieren a la manera de ser fundamental de la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado, las formas de gobierno tienen relación con la modalidad adoptada por los órganos directivos que formulan, expresan o realizan la voluntad del Estado. Como ya te dije, va a depender de cómo esté organizado. En el caso del Perú es un Estado democrático, por lo tanto el tipo de gobierno, entre comillas, es bueno porque todos tenemos la opción de elegir. Sin embargo, esto queda en teoría porque en práctica no es tanto así. El Estado es la comunidad política integralmente considerada, constituyendo a la persona colectiva de la sociedad política en la función de derecho y el sujeto activo de la soberanía. El gobierno es la organización específica del poder constituido en y por el Estado al servicio del Estado. El Estado de la comunidad política, es decir, tu casa, y tu casa es una comunidad, todos tenemos vida política, así seas chiquitito, ¿ya? Íntegramente considera, constituyendo la persona colectiva de la sociedad política en la función de derecho y el sujeto activo de la soberanía. ¿Tú eres un sujeto de derecho? Sí. ¿A partir de qué edad tienes goce de ejercicio? A partir de los 18. 18. 18 años. Antes de los 18, ¿tú puedes decir, elegir? No, 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 Dije, ¿quién te representa? nuestros padres. Tus padres. Listo, muy bien, ¿ya? El gobierno es la organización específica del poder constituido y el poder el Estado y el servicio del Estado. Quiere decir que en este caso, si tú no eres mayor de 18 años, ¿quién te va a representar? El Estado. O sea, ¿quién te va a representar? Son tus padres en tu caso. Pero si hablamos del Estado en sí, el Estado, ¿ya? Va a estar en servicio, el gobierno va a servir al Estado y ese servicio, ¿ya? Y el servicio del Estado va a estar constituido por poderes como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Estamos en el primero o en el segundo? En el segundo ya, ¿no? ¿O primero? no, me seguimos en el primer Zoom. el primer Zoom. Ah, ya, perfecto. Listo, seguimos entonces. Tomando como criterio diferencial la participación del pueblo en las organizaciones y marcha de la sociedad política, se distinguen dos formas de gobierno. Aquí está. Tenemos la forma de gobierno democracia, que como hemos dicho, ¿qué es la democracia, Alejandra? Es que nosotros elegimos.
el pueblo elige, ¿no es cierto? Sí, Tenemos dos formas de gobierno. Recuerda, jerárquicamente primero va Estado, abajito del Estado está tipo de gobierno. Ayúdate porque después vas a hacer un mapa conceptual de todo esto. Y abajito de gobierno están los tipos de gobierno, que en este caso vamos a mencionar dos: democracia y autocracia. ¿Ya? Veamos. ¿Qué dice? A ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. La primera, es decir, la democracia, consiste según Kelsen. ¿Qué dice Kelsen de la democracia? En el orden jurídico es producido por aquello sobre quienes va a regir y supone un alto grado de participación popular. Según Kelsen dice que hay participación popular. ¿Y qué es participación popular? Es participación justamente de la población, ¿no es cierto? La segunda, que habla del gobierno autónomo, no, autocracia, ¿ya? Se caracteriza por el orden estatal. Es creado por un señor único. Quiere decir, aquí no hay participación popular, aquí el pueblo no elige. Aquí es uno mismo, un mismo representante se elige solito, ¿ya? Creado por él mismo, contrapuesto a todos los súbditos que excluye de toda participación activa. Es decir, el tipo de gobierno de democracia según Kelsen es la participación del pueblo, los congresistas y los representantes. Por otra parte, el tipo de gobierno de un autocracia, es un gobierno que se da por uno mismo. Cero participación popular, cero congresistas, cero magistrados, cero. Él solito lo va a hacer todo. ¿Se entendió la diferencia entre democracia y autocracia? Sí. Listo. Por lo tanto, el estado de tendencia democrática son aquellos en los que los pueblos participan de algún modo en las tareas de interés general, mientras que en estados de tendencia autocrática son aquellos en que se niega la participación popular. Entonces, si nosotros como país votamos para elegir a un presidente, para un congresista, para un alcalde, ¿somos autocráticos o somos democráticos? Democrático. Sí, dime tú, ¿conoces algo Democráticas. de autocrática? Venezuela. Puede funcionar ese ejemplo, ¿no es cierto? El tipo de estado autocrático puede funcionar eso, ¿sí? Muy bien. La democracia es una aspiración. El estado totalmente democrático no exige, solo se produce ciertas aproximaciones. Listo. Sí. ¿Y a dónde? Aquí está. La democracia es una aspiración. El Estado totalmente democrático no existe. Es verdad, como te mencioné hace un momento, nosotros somos un país democrático entre comillas, porque si bien es cierto, hacemos nuestra colita, votamos, elegimos nosotros, ¿sí? Pero al final, siempre a raíz de la corrupción, hay algunos que incluso antes de las elecciones ya saben que ellos van a ganar. ¿Por qué? No sé, pues habrá algún tipo de movimiento en la OMB que también puede ser un ente que se preste para la corrupción y de que antes de que se dé las elecciones ya haya un ganador, ¿no? Entonces, entre comillas, somos democráticos. ¿Por qué? Nos dicen democráticos porque nosotros podemos decidir, decidir si viajamos o no viajamos, pero no somos democráticos del todo. Imagínate, por el tema en este caso de cercano, por el tema de COVID, muchos han tenido que ser incluso impedidos de su libertad.
no has podido salir, no has podido viajar. Claro que en este caso ha sido extremo por el caso del COVID, ¿no es cierto? Pero democráticos del todo no somos, porque hay un presidente que te representa. Si tú quisieras y no estás de acuerdo con el presidente, irías y le dirías, no estoy de acuerdo contigo y somos un grupo grande, entonces queremos cambiarte a ti, presidente. Pero en este caso, para llegar al presidente es, terrible. Los únicos que pueden llegar son los congresistas y tú sabes que a los congresistas no les conviene perder su trabajo porque ganan bastante. Entonces, no les preocupa mucho el bienestar del país, sino les preocupa sus bolsillos. Listo, entonces, Miss, dime, hija. normalmente si es que ellos no fuesen corruptos, ¿ganarían igualmente dinero? Es que en realidad, según la Constitución, los congresistas son servidores públicos. Y un servidor público quiere decir que tú vas a trabajar en X trabajo porque tú quieres mejorar tu país. Te preocupa tu país. ¿Ya? Dime una cosa. Si a los congresistas le ponemos ya, bueno, no es que le quitemos todo el sueldo, pero como ellos están representando al país, pongámosles un sueldo de, no sé, pues, ponle 3,000 soles. ¿Tú crees que van a existir congresistas que van a querer postular? No. ¿Por qué? Porque en la actualidad los congresistas ganan más de 25,000 soles. Y esto es, sin contar sus viáticos, sin contar sus beneficios, sin contar sus viajes pagados y todos los beneficios que tiene como congresista, incluso carros que se le dan, seguridad personal y todo ello. Entonces, no es del todo un servidor público. Un servidor público actúa en beneficio de su población. ¿Algún congresista actúa en beneficio de la población? Ninguno. No. No, hasta ahorita ni uno. Claro, ninguno. Entonces, pero tampoco es que tú digas, no me cae, entonces hay que cambiarlo. No se puede. Por eso dice, entre comillas, nosotros somos, la totalidad de la democracia no existe en realidad. Nosotros tendemos, queremos, estamos en camino a ser democráticos, pero lamentablemente la corrupción, ya el manejo de la sociedad no nos deja, no se puede, ¿ya? Solo se producen Sí, ciertas aproximaciones. Ahí, claro, como te digo, estamos cerca. De repente el hecho de votar y elegir una autoridad es una aproximación a ser democrático, pero no solo depende de eso. Al orden utópico de la relación entre gobernantes y gobernados, por lo que entre mayor sea el grado de participación, se le conceda al pueblo más democrático, es el Estado en este caso. Un día cualquiera, no mande todavía, ya. Un día cualquiera en cierto diario publican lo siguiente. Antes del paro, los organizadores trataron de, por todos los medios, que este fuera exitoso, entendiendo por éxito que el mayor número de peruanos se plegaría a esta manifestación cívica de protesta y cayeron por su propia confusión en la trampa que les tendió el gobierno. Continúa. Haciendo uso de recursos del Estado, es decir, dinero de nosotros que pagamos por impuesto, el gobierno emprendió además una campaña eficaz contra el paro, aprovechando la vulnerabilidad de los propios organizadores en forma incauta. Le brindaron el comando antiparo del presidente